Buenas noches. Qué bueno que estamos y continuamos en nuestro servicio de esta noche, de este día jueves 2 de diciembre del 2021. Ya estamos terminando casi el año y damos gracias a Dios, como decía el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, porque estamos aquí reunidos para poder compartirte un mensaje de la palabra de Dios esta noche y poder entender el propósito por el cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? El tema de esta noche se llama ¿Ves lo que quieres? A ver, el título está como un poquito enredado. ¿Ves lo que quieres? ¿Verdad? Vamos a hablar obviamente acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de lo que es la fe. Ya se nos ha estado hablando mucho acerca de los pecados contra Dios, los pecados contra la carne. Pero bueno, este es un tiempo especial, ¿sabes? Estamos viviendo tiempos verdaderamente críticos. La sociedad misma está temerosa de las cosas que están sucediendo hoy día. Y la gente está preocupada por las cosas que van a suceder y que van a suceder más adelante. Pero yo quisiera compartirte esta noche una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de confianza. Dice la Escritura, ¿verdad? Si leemos rápidamente, en Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 20, vamos a ver una lectura en donde nos habla acerca de una batalla que se avecinaba, ¿verdad? En donde el rey Josafat, rey de Judá, ¿verdad? Tuvo que convocar al pueblo y a llamarlos al ayuno y a la oración para buscar dirección hacia Dios, porque los ejércitos enemigos venían contra ellos para atacarlos. Así que ellos estaban en ese momento en un conflicto delicado, en donde estaba poniéndose a prueba la fe de Josafat y obviamente de todo el pueblo de Israel. Dice la escritura en 2 de Crónicas 20:20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Cuando habla esta parte de la Escritura, nosotros debemos de creer en el Señor, de saber que si creemos en Dios y tenemos fe en su palabra, estaremos seguros y seremos prosperados. Lo que sucede es que muchas veces las personas no leemos la palabra, o no estudiamos, o no le dedicamos tiempo a Dios, y por ese motivo pues andamos divagantes en el mundo, en la tierra, ¿verdad? Andamos como que de aquí a allá y no acabamos de comprender el propósito por el cual Dios nos llamó y nos escogió. Entonces, la fe debe de ser para nosotros el mayor capital, y como tal la podemos invertir en cualquier aspecto de nuestra vida. No hay nada que se pueda lograr si no hay fe. Con la fe podemos lograr cualquier cosa. ¿No dijo Jesús? Si tú le dijeres a ese monte, muévete, se moverá, y échate al mar y se echará. Entonces, Dios nos está hablando en esta noche acerca de que nosotros vemos las circunstancias o lo que está a nuestro alrededor como nosotros queremos, ¿verdad? Realmente Dios quiere que nosotros podamos verle de una manera especial, de una manera sobrenatural. Por ejemplo, Zacarías y Elizabeth, padres de Juan, si has leído la escritura, ¿verdad? Juan el Bautista fueron ejemplo de un hombre y de una mujer excepcionales, provenían de las mejores estirpes de profetas, pero ambos eran justos, eran irreprensibles delante del Señor. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Rápidamente, si vamos a Lucas capítulo 1, verso 5, y dice que hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, si vemos la estirpe real de la que venían ellos, ¿verdad? Elizabeth venía de una estirpe de sacerdocio, ¿verdad? Mientras que Zacarías, ¿verdad? Él venía también, ¿verdad? De un llamado sacerdotal, era un sacerdote en el templo. Por eso nosotros podemos ver a Zacarías y podemos ver a Elizabeth como parte fundamental del propósito que Dios tenía. Ellos estaban escogidos por Dios para ser padres de un hombre que iba a preparar el camino de Jesús, el camino del Señor, del Salvador de esta tierra. Por eso nosotros cuando leemos esta escritura vemos, ¿verdad?, que ambos eran justos, eran irreprensibles delante de Dios, por lo que era de suponerse que el Bautista sería un gran hombre, ¿verdad? Y que su nacimiento sería un gran acontecimiento. Ajá. Nosotros podemos darnos cuenta
que Zacarías y Elizabeth eran un ejemplo para el pueblo, eran un ejemplo, podían ponerlos como ejemplo porque eran personas irreprensibles delante de la sociedad de su época, delante de la sociedad del pueblo de Israel. Pero ponga atención, el nacimiento de Juan fue la respuesta a las oraciones de Zacarías. ¿Sí? Nosotros lo podemos ver claramente. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 1, verso 5. Yo quiero que tú veas, ¿verdad? Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran gente obediente. Pero dice el verso 10, el capítulo 1, desde el 7 al 17. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, de alguna manera, si nosotros pudiésemos ver que una persona de más de 80 años o de 70 o de 60 puedan tener un hijo a esa edad avanzada, pues lo podríamos decir que es una locura, es una persona que incluso está en riesgo su vida porque ya no está en edad de poder tener un hijo. Pero sin embargo, dice la escritura que cuando aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Obviamente no era casualidad. No era casualidad que Zacarías tuviese que entrar por suerte al templo a ofrecer el incienso al Señor. ¿Sí? Tú sabes que el incienso son las oraciones justas de los santos, es decir, Zacarías iba a hacer un acto de adoración en el templo. Pero dice la escritura, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor. Cuando nosotros estamos orando, estamos buscando del Señor, algo puede suceder alrededor de nosotros. Y dice aquí que se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías, dice, al verle, se turbó, imagínate que se te aparece un ángel, quien no se turba. Dice la escritura, se turbó al verle y le sobrecogió temor. Y entonces el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que Zacarías ya había estado orando para tener un hijo, pero ya se le habían pasado los años y no habían sido padres. Así que el Señor escucha nuestras oraciones. No van a llegar las cosas cuando tú quieras o cuando yo las quiera, sino que van a llegar en el momento preciso que Dios así lo decida. Y dice la escritura aquí. Entonces dice, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es más, hasta el nombre ya le tenía preparado. Un nombre, ¿verdad? Te llamarás Juan. Así como un servidor se llama Juan, ¿verdad? Pues el Juan el Bautista, así Dios ya le tenía su nombre escrito. Y entonces dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Y aún desde el vientre de su madre, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que el nacimiento de Juan tenía un plan y un propósito perfecto. Tenía un diseño particular de parte de Dios. Por eso nosotros cuando leemos la escritura nos estamos dando cuenta de cómo, ¿verdad? Incluso Zacarías y Elizabeth ni siquiera tenían idea de que no solamente se iba a cumplir el deseo del corazón de ellos, sino que además ese hijo había nacido con un propósito específico. Así que de esta forma Zacarías, ¿verdad? El irreprensible en casi todo, dejó de tener palabra, se quedó mudo porque no podía creer que iba a ser padre a esa edad y mucho menos que su mujer iba a tener un hijo en el vientre. Por eso dice la escritura, por su falta de fe, quedó mudo. Y entonces nos ayuda a comprender lo que dice Hebreos capítulo 11, hombres y mujeres reprensibles en muchos aspectos, pero no en su fe.
¿sí? Hay gente que son irreprensibles en su moral, en sus valores, pero en la fe están bien reprobados. Por eso la Escritura nos invita esta noche, ¿verdad? Si presentamos argumentos a las respuestas de Dios tal como lo hace Zacarías, entonces, ¿qué sentido tendría orar? Debemos de aceptar, ¿verdad? Las respuestas, aun cuando nos parezcan extrañas de parte de Dios, ¿verdad? Porque nada de lo que Dios nos va a dar es imposible, ¿sí? Dios siempre tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Algún tiempo atrás, a mí me sucedió lo mismo, lo platicábamos con mi esposa, ¿verdad? Decíamos, híjole, el Señor, no sé qué va a hacer más con nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos un llamado de parte de Dios a servirle y en el ministerio tenemos un llamado pastoral, pero no sabemos qué Dios va a hacer con nosotros. Cuando llegará el tiempo en que Dios nos envíe a hacer algo más de lo que ya hemos hecho dentro de la congregación. Decíamos con mi esposa, esperamos que el Señor nos vaya a hacer como Abraham y a Sara, ya siendo viejitos, ¿verdad? Entonces, pero siempre habrá un propósito. No podemos decir que no hay propósito, por eso dice que tú ves lo que quieres, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos vemos las cosas, vemos las situaciones que como queremos, pero la diferencia, ¿verdad? La diferencia es, lo que diferencia esto es una mirada de la otra, o sea, a lo mejor tú ves las cosas de una manera y otros la ven de otra. Y Dios la ve de otra forma diferente a ti. Ajá, sí, es el nivel de fe con el que se mira. Hay personas que tienen una fe inquebrantable, una fe de verdad que es digna de admiración. Gente que tiene la confianza, la certeza de que Dios va a hacer algo especial en sus vidas y a través de sus vidas. Por eso, durante la conquista de la tierra prometida, por ejemplo, Caleb sabía que podían más que sus enemigos, pero quienes fueron con él no pensaban igual, ¿verdad? Y hablaban mal de entre el pueblo y sembraban la duda, ¿verdad? Lo podemos ver claramente ahí, ¿verdad? Si vamos leyendo en Números capítulo 13, versículos 30 al 32. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Es como el tiempo de hoy. Nosotros estamos viendo la pandemia. Estamos viendo las circunstancias que están aconteciendo a nuestro alrededor. Y podemos decir, no hombre, es que viene la nueva ola. Y que la Omicron, y que vino la Alfa, la Delta, y todo el tiempo llenándonos de temor, de miedo, de inseguridad. Pero yo quiero decirte, somos personas de fe. Personas que tenemos de tener la confianza, la certeza que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Tenemos que ser como Caleb, capaces de creer que tenemos la suficiente fuerza para conquistar cualquier adversidad, circunstancia o problema que se nos presente a nuestro alrededor. Tú ves lo que quieres. Yo veo con los ojos del Señor que algo grande está por venir y que mucha gente va a conocer de Él y que muchas personas van a poder ver por el testimonio lo que Dios está haciendo en la vida de muchos de nosotros. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios capaz de poder hacer cualquier cosa que quiera. Dios no se detiene por nuestra humanidad. Dios es capaz de cualquier cosa. Pero lo que Él quiere a través de este mensaje es enseñarnos a trabajar con fe y a ver las cosas más allá de lo que nuestros ojos naturales logran o alcanzan a ver. Por eso es importante que nosotros entendamos este principio, ¿verdad? El Evangelio es para valientes, definitivamente. El Evangelio es para gente valiente, para gente que aun cuando está en el desierto, está de paso, ¿verdad? Sabe que no se va a quedar ahí, que no hace del desierto su hogar. Porque hay gente que vive ahí en el desierto todo el tiempo. Es que, ¿cómo estás? Pues, pues ahí la llevo. Ahí en victoria, amén, aleluya. Pero están viviendo en derrota, están viviendo en una constante, ¿verdad? Derrota, con conformismo constante. Por eso el desierto no es
solo es el camino, ¿de acuerdo? Ajá, pero no el destino. Ciertamente Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Dios nos lleva paso a paso. Y es importante que nosotros podamos mirar que Dios nos va llevando poco a poco. Estamos en un proceso y que tenemos que pasar esos procesos indudablemente para que nuestra fe crezca. Y tenemos que aprender a confiar en Dios y no en las circunstancias. Y aprender a confiar en que Dios es capaz de hacer cualquier cosa a nuestro favor. Por eso es importante entender que no debemos de detenernos en la crisis porque la crisis es momentánea, no es algo que va a estar allí presente todo el tiempo. La crisis es algo que va a estar allí manifestándose en la vida de muchos, ¿verdad? Y la vamos a estar pasando quizás muchos en algún momento, pero es un paso, solamente es un tiempo que tiene término. No es algo que vamos a estar viviendo para siempre. Dios no te llamó para estar viviendo en sufrimiento toda la vida. Dios no te llamó para estar viviendo todo el tiempo angustiado, amargado, triste, desconsolado. Dios te ha llamado a ti y a mí para que vivamos en victoria, para que vivamos en triunfo, para que vivamos con la confianza y la certeza de que después de una gran situación viene una gran victoria de parte de Dios y por supuesto con Él una gran enseñanza y una fe que se ha afirmado más en Él. Entonces, vivir de glorias pasadas, no puedes vivir de las glorias pasadas de atrás, de cuando caminabas y de lo que hiciste y de lo que antes lograste. Tú tienes que vivir en el ahora. Tienes que vivir viendo al invisible, viendo hacia adelante, ¿verdad? Porque vivir de glorias pasadas es garantizar un fracaso al futuro. Definitivamente, las glorias pasadas solo sirven para recordar que Dios ya lo hizo. Para eso sirve solamente. Pero pensar que lo hará igual Dios no es imaginar. No es tener expectativa. ¿Sí? Es pensar que lo volverá a hacer como él lo hacía antes. No, Dios hará las cosas como a Él se le antojen. Porque Él es todopoderoso. Porque Dios quiere que nosotros tengamos fe, que tengamos esperanza. Estar expectantes es como diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué viene después de todo esto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? No vivas del recuerdo de un avivamiento pasado. Vive siempre con la esperanza de que Dios está haciendo algo nuevo y ve las cosas que están por venir, no por lo que va a suceder ni lo que sucedió allá, sino de lo que va a suceder en el hoy. Así que lo que te esperaba en el futuro es mucho más grande de lo que vives en el presente, ¿sí? Y más grande de lo que viviste en el pasado. Así que debemos de estar creyendo. Hay líderes que viven del pasado, por ejemplo. No, cuando éramos una iglesia y teníamos ese local y teníamos ese edificio, que cuando no te acuerdas que orábamos. Sí, está bien, lo hiciste, ya pasó. Ahora hay que vivir lo que Dios trae nuevo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios está obrando hoy? ¿Qué es lo que Dios va a operar el día de hoy? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, amado. En este simple mensaje, breve pero conciso, yo te quiero invitar a que tú puedas tener conciencia de que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, de que Él no quiere que vivas de lo de ayer, quiere que vivas de lo que y tengas la expectativa de lo que va a ser, que aprendas a mirar más allá de tus narices, que aprendas a mirar más allá de ti mismo, que aprendas a mirar más allá de las circunstancias, más allá. Mucha gente dice, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Imagínate toda esta pandemia y lo que le espera a mis hijos, a mis nietos. Oh Dios, ¿verdad? No, amado, ten la esperanza, ten la certeza que si tus hijos les has sembrado buena semilla, que si les has dado buenas simientes, que si les has dado buenos fundamentos, ellos se van a caminando firmes viendo al invisible, ¿verdad? Viendo al Señor y estando establecidos bien sus pies sobre la roca. Pero si ellos están fundados en las mismas circunstancias en las que en algún momento de tu vida tú estuviste y que te tambalearon los problemas y te tambalearon las circunstancias, en ese momento tus hijos no les esperan nada bueno. Sin lugar a dudas tenemos que tener la expectativa y para ello hay que trabajar, para ello hay que orar, hay que clamar, hay que pedirle a Dios que nos dé dirección y nos dé sabiduría. Ajá. Y si no lo ves, es porque no lo estás creyendo.
¿sí? Tenemos que acompañar nosotros, ¿verdad? A levantar a los caídos, levantar a la gente que no se ha querido levantar. Tú tienes un llamado a ser levantado por Dios, a ser usado por Dios. Dios no te escogió para simplemente llegar los domingos a la iglesia, sentarte en una silla y hasta que se graben tus pompas en ellas, ¿verdad? Te van a poner así como en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, ¿verdad? No, así como se graban las manos, las huellas, así quieres grabar tus pompis, ¿verdad? En las sillas. Dios no quiere hacer eso. Dios quiere que tú le sirvas a Él, le glorifiques a Él, ¿verdad? Y le creas a Él, ¿sí? Y te levantes de ese lugar en donde teniendo la expectativa que Dios te quiere usar, que tienes un llamado. No sabemos si vas a ser pastor, profeta, evangelista, maestro, ¿verdad? Apóstol, yo no sé. Dios tiene un llamado para ti, un profeta. Dios quiere usar tu vida. Pero para empezar, pues a lo mejor agarres la escoba, el recogedor, el trapeador y estés pasando ahí el servicio de la iglesia, poniendo sillas, poniendo los respaldos. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere llenarte de esa expectativa. Si quieres levantar una nueva empresa, pues deja de pensar en la gran empresa que alguna vez tuviste. Si quieres moverte al futuro, deja de pensar lo que sucedió en el pasado. Una cosa te dice el Señor hoy, no dudes. No dudes ni permitas que alguien te deje dudar. ¿Sí? No dejes que nadie te preste sus anteojos oscuros para ver la vida. ¿Cuándo ha dicho Dios que no se puede? ¿Cuándo ha dicho Dios que no se puede? Te pregunto. Un tropiezo sirve para aprender. Y nosotros aprendemos del error. Aprendemos de equivocarnos. Aprendemos de que nos caemos. Ajá. Pero dice aquel que es fiel para con nosotros, Él estará con nosotros y jamás nos abandonará. Sirve para que tu fe se fortalezca más. Así que yo te invito a través de este breve, pequeño mensaje que tú puedas recibir esta noche. Ve las cosas que no son como si ya fueran. Termino con este testimonio. Hace muchos años, cuando yo estaba todavía aún más joven de lo que estoy ahora, ¿sí? Llegué al Señor a los 17 años. Y recuerdo que el pastor me llamó y me dijo, era un aniversario de la iglesia, y él me dijo, hijo, yo quiero darte una encomienda especial exclusivamente a ti, ¿no? Entonces me delegó el servicio de la iglesia, es decir, la limpieza y todo, y yo estaba emocionado. Tú vas a ser el líder de ese grupo, ¿verdad? De servidores de la iglesia. Bueno, gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú sabías que yo sé hacer muchas cosas de limpieza y no se me cierra el mundo. Y sí, yo estaba muy feliz porque iba a servir al Señor. Bueno, ¿y cuántas personas estarán bajo mi cargo, pastor? Y el pastor me dijo, solamente tú eres el único, tú te vas a liderar a ti mismo. El Señor me llamó a servirle ahí, ¿verdad? Y aprendí a que debo de ver siempre hacia adelante. Debo aprender a ver con humildad. Dios tuvo que enseñarme a través de esto, ¿verdad? Que en mis ya casi 29 años que vamos a cumplir en el Señor, ¿verdad? Poder ver cómo hemos servido a Dios, cómo hemos honrado a Dios, cómo nos ha levantado y cómo nos seguirá levantando. Hoy estoy viendo mis generaciones levantarse a mis hijos sirviéndole a Él. Y eso es una gran bendición para mí, para mi esposa, porque vemos el resultado de esa entrega, de esa disposición de nosotros por agradar y servir al Señor. Bien, quisiera orar por ti en esta noche. Quisiera orar para que Dios bendiga tu vida, te levante y puedas ver más allá de las cosas que no ves. Señor, en esta noche yo declaro, Señor, que tú estás haciendo cosas grandes en la vida de tu pueblo, que estás haciendo cosas grandes en la vida de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque estás trayendo una nueva vida a nosotros, estás trayendo una nueva esperanza, estás trayendo una nueva confianza, Señor. Gracias. Gracias porque estás haciendo cosas maravillosas. Señor, que permíteme ver cosas más allá, Señor. Permíteme ver aquello que ni siquiera mis ojos naturales alcanzan a mirar. Que pueda tener esa ambición de decir como Caleb, soy capaz de conquistar cualquier tierra que me pongan enfrente. No importa la situación, a lo que me tenga que enfrentar, Señor. Gracias en esta noche te doy por la palabra que estás trayendo a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno, en el nombre de Jesús.
Y oramos también de igual forma para que la fe de muchos crezca, se desarrolle. Señor, ese liderazgo dentro de la iglesia, ese liderazgo dentro de la iglesia pueda crecer, ver más allá de simplemente hacer, tener esa ambición de multiplicarse, de que a pesar de las circunstancias y de estarse reuniendo de manera virtual a través de las diversas plataformas de videoconferencia que tenemos ahora al alcance, Señor, ellos puedan ver que están alcanzando vidas a través de su trabajo, a través de sus vecinos, a través de todo lo que está sucediendo a su alrededor, la gente que se mueve. Señor, gracias. Gracias porque sé que nos estás haciendo crecer, madurar y prosperar en el nombre de Jesús. Oramos en esta noche también por tus diezmos y tus ofrendas, para que Dios bendiga tus finanzas, Dios bendiga la provisión en tu hogar, en tu familia, en tu casa. Dios te sorprenda sobrenaturalmente, ahí donde tú estás. Si tú vas a depositar tus diezmos y tus ofrendas, si vas a traer tus sobres a la iglesia, si vas a depositar a las cuentas bancarias de la iglesia, oramos para que tú seas haciéndolo en el nombre de Jesús. Dios premie tu obediencia, Dios premie tu fidelidad, Dios premie tu esfuerzo, Dios premie tu trabajo, Dios premie todo lo que haces en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. Bendecimos la vida de cada uno de tus hijos y declaramos una provisión abundante en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pues te invitamos para que el día domingo nos sigas en nuestro servicio general a las 11 de la mañana. Los miércoles estamos con Casa de Paz en línea a partir de las 8 de la noche. Y el día de hoy jueves, ¿verdad? 7 de la noche, nuestro servicio general. Dios te bendiga, que tengas una excelente noche. Y a nombre de nuestros pastores Marcos y Elvira de la Cruz, te damos las gracias. Bendiciones y que tengas una excelente semana. Bye.